¿sí? Voy a presentar a Omar Bucio, si ustedes me permiten, ¿sí? Jonathan Omar Bucio Rivera es de México, docente mexicano con 12 años de experiencia en educación básica. Desempeñó su labor en el nivel secundario general, en la escuela pública, impartiendo clases de matemáticas con eh, como especialidad en el uso del instrumento ancestral Neopal, que nunca me sale el nombre, maestro en investigación de la educación agregada del Instituto Superior de Ciencia de la Educación del Estado de México, División ECAPETEC. Nombre de la ponencia: las matemáticas ancestrales y la comprensión del tiempo desde las matrices epistémicas del cosmobiocentrismo, una posibilidad de educación. Mi querido Jonathan Omar, adelante, Hola, hola, buenos días. Aquí estamos. No sé, a ver si puedo compartir pantalla. adelante, querido amigo, puedes Ok, compartir. gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por la presentación. Y pues bueno, el día de hoy traemos como parte eh, de las posibilidades, ¿no? Que se han ido trabajando a lo largo de estos ya 5 años, bueno, últimos 5 años sobre la investigación, pues la ponencia que ya amablemente el maestro José de Guardia acaba de hacer su presentación. Y pues bueno, el título de esta ponencia se llama Las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo a partir de las matrices epistémicas del cosmobiocentrismo, una posibilidad de educación. Pues efectivamente, como estamos viendo aquí, lo que estamos aquí planteando es una propuesta descolonizadora desde la cual podemos empezar nosotros ya a vislumbrar una ruta, una posibilidad de educación, ¿no? Y pues bueno, en mi caso agradecer al Consejo Federal del Folclore de Argentina la invitación que se nos ha hecho para participar en el Congreso el día de hoy, en particular en el 15º Encuentro Nacional del Folclore y el 11º Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folclórico, Salta 2023. Y en particular, bueno, yo aparte de la formación académica, pues soy representante del Movimiento Confederado Restaurador de la Náhuac, dentro de digamos, especialización de las etnomatemáticas, y estamos efectivamente a un año, para 2024, cumplir 100 años de historia, y en este caso, pues bueno, lo que tiene que ver, a la mexicanidad. Entonces, pues bueno, agradecer la invitación el día de hoy, y pues bueno, me gustaría empezar esta ponencia con esta primera idea, ¿no? Los números son símbolos jeroglíficos mediante los cuales se explicaban ideas y las ideas se relacionaban con la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces esto lo planteó Pitágoras hace muchos, muchos años. Y pues bueno, vamos a ver que mucho del conocimiento matemático hay que ubicarlo desde su origen epistémico. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre los dos orígenes. El primero de ellos, un origen traído desde la perspectiva griega, y hay que entender que Grecia en realidad a la cultura pues no aportó nada, sino fue un cúmulo ya de culturas antecesoras, como pueden ser la egipcia, la babilónica, etcétera, que ya tenían mucho tiempo trabajando con las ideas matemáticas. Entonces Pitágoras planteaba que la esencia de los números partía del uno. El uno es la esencia de las cosas, la unidad es la esencia de los números, es decir, que la razón tal como se manifiesta en la naturaleza por las leyes de la proporción y de la armonía es el fundamento verdadero de todo lo que existe y tiene en ella misma su asiento y su principio único e indivisible superior al universo. Y esto lo llamó la mónada. Entonces podemos ver que ya desde la concepción matemática, la base principal de la tradición cosmogónica, que incluso se ha impuesto a otras latitudes, pues es esta tradición griega indoeuropea y parte de la idea del uno. Si nosotros nos empezamos a asomar a las cuestiones filosóficas que parten del continente andino anáhuac, que realmente no se descubre, sino se invade a partir de 1492,
pues podemos darnos cuenta que la noción filosófica que tenían nuestros abuelos, pues desafortunadamente no parte del uno, sino parte del dos. Ahí lo que podemos ver es la Xicalcoliuqui, que es una representación gráfica de este pensamiento. Y por ejemplo, en este lado del continente andino náhuatl, pues básicamente partíamos de la esencia de la dualidad, ¿no? Entonces, para nuestros ancestros de náhuatl concebían un universo ordenado, el cual le daba primordial importancia a ciertos conceptos numéricos que servían para explicar el orden cósmico. Entonces, ya estamos viendo cosmovisión y matemáticas juntos. Primeramente, el número 2 representa siempre la dualidad inherente del mundo, ya que en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, todo se representaba en estas dualidades. Son complementarias, no mutuamente excluyentes, sino que se complementan. Entonces, la vida y los ciclos del universo se veían a partir de esta dualidad. Entonces podemos verla el día y la noche, el hombre y la mujer, vida o muerte, luz y oscuridad. Y en este caso, pues había dos deidades primigenias. Por un lado, Omectecutli, que era el señor de la dualidad, y Omecihuat, que era la señora de la dualidad. Y esta dualidad primigenia generaba toda una cosmovisión. La dualidad primigenia se expresa en la iconografía mesoamericana en variadas formas. Una de ellas, pues, es esta greca escalonada, que si ustedes van viendo es una complementariedad. Y todas ellas al irse, digamos, concatenando, pues van generando estos conceptos de ordenamiento y sistematización, pero desde la idea primigenia que para nuestros ancestros el número que iniciaba todo era el número 2, no el 1 como en el caso de Pitágoras. Entonces ya a partir de ahí podemos ver que el conocimiento matemático no solamente responde a una genealogía histórica, sino incluso a concepciones filosóficas diferentes. Entonces a partir de esto, pues bueno, podemos sostener que siempre nos han enseñado mala historia, ¿no? Mala historia desde el inicio de cómo se nombra este territorio. El Abya junto con el Anáhuac formaron un gran territorio continental, y ese territorio continental, pues bueno, es parte de lo que hoy tratamos de rescatar desde la cultura, desde la historia y en este caso en particular desde las matemáticas. Entonces, en ese sentido, pues en la historia siempre se ha enseñado que Europa está al centro y las únicas ideas válidas, incluso en las matemáticas, son las que nos han dado desde el eurocentrismo. Entonces, si nosotros vemos la distribución del planeta, pues vemos que siempre Europa está al centro, ¿no? Como si fuera lo máximo, fuera lo importante. Sin embargo, continentes que también han aportado a las matrices de conocimiento, bueno, mal llamado América, África, Asia, pues también han aportado desde sus coordenadas geográficas, pues conocimiento. Entonces, si nosotros a este mapa le damos la vuelta, pues vemos que también Europa queda, digamos, en esta periferia, ¿no? Y realmente los continentes que quedan al centro, pues obviamente son los que han aportado una mayor cantidad de conocimiento. Y ahí nos podemos meter, bueno, a discusiones históricas y cronológicas bastante fuertes, que no es el caso de esta conferencia, pero bueno, lo pongo ahí como parte del desarrollo de las ideas. Y hay que entender que como continente andino-anáhuac, pues somos una de las 7 civilizaciones creadoras del mundo, ¿no? Que aportaron a partir de las matrices epistémicas, pues todo un trabajo, ¿no? Toda una filosofía de vida, y que la cosmovisión no es otra cosa más que el resultado de un horizonte de vida y una forma de ver el mundo. Ya autores, por ejemplo, como el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, desde la filosofía zapoteca han trabajado estos horizontes de vida, y por ejemplo ya autores como David Choquehuanca, pues han hecho lo propio desde el Cono Sur con nuestros hermanos en Bolivia. Se quiere entendiendo que todo este conocimiento, pues tenemos que ubicarlo en un espacio-tiempo, y que obviamente, bueno, en la actualidad estamos tratando de recuperar esos conocimientos. En 1930, Emanuel Bargenstein plantea un concepto que me parece muy clarificador para ir entendiendo esto, y habla sobre lo que es el sistema mundo. El sistema mundo, pues, es un componente que se impone a los otros países, sobre todo cuando son periféricos, y se plantean diferentes dimensiones, desde la económica, la cultura y la ideológica, el espacio-tiempo, el flujo económico y en este caso la geopolítica. Estas 5 dimensiones, digamos de cierta manera,
pues van concatenando lo que conocemos como el sistema mundo. Y el sistema mundo, pues hay que entenderlo que bajo el modelo económico imperante actual, pues tenemos en este caso el capitalismo en su fase más depredante, que en este caso sería el imperialismo, y en este caso digamos, en los países periféricos, pues un sistema de tipo o corte neoliberal, ¿no? Entonces hay que entender que el sistema mundo, pues plantea una posibilidad, y aquí es donde se fundamenta el aprendizaje de las matemáticas. Ahorita lo voy a ir desarrollando. Entonces, pues hablamos de una unidad económica, se compone de esta unidad económica interconectada y obviamente hay diferentes regiones y países y tienen funciones específicas. Aquí se excluyen, digamos, a los países periféricos de los países centrales y obviamente pues esto nos da una jerarquía. Y esa estructura jerárquica, pues obviamente cada región representa un diferente rol. Pero aquí hay que entender algo, que dentro de la colonización, pues no solamente se da a nivel político, económico, social, sino también cultural e ideológico. Los flujos se refieren a cómo los bienes y servicios, y aquí hay que entender que los países periféricos se vuelven, digamos, proveedores de materia prima a los países industrializados. Dentro de eso, la geopolítica, pues digamos que es la forma en cómo se dan esta correlación de fuerzas. Entonces existen rivalidades entre los estados con una característica inherente y obviamente pues van generando conflictos y competencias a nivel global. Y aquí también tenemos que entender que la guerra es parte de esta geopolítica. Cuando hablamos de cultura e ideología, pues también son aspectos centrales del sistema mundo y hay narrativas culturales. Esas narrativas culturales se imponen de los países dominantes a los países periféricos. Y obviamente pues esto también va generando toda una distribución de poder. Y obviamente esta estructura se legitima a partir de las desigualdades dentro del propio sistema. Y existe un espacio-tiempo donde Wagenstein argumenta que el sistema mundo tiene una dimensión espacial y una dimensión temporal. La espacial se refiere a la forma de las interacciones y cómo las fronteras también van siendo parte de, mientras que la temporal abarca en este caso un desarrollo histórico a lo largo del tiempo. Entonces ahí podemos ver que también hay bloques históricos y todo un desarrollo pues sistémico. Sin embargo, pues bueno, este modelo y este sistema desgraciadamente está en una crisis sistémica mundial. Si lo vemos aquí con esta caricatura, pues el capitalismo tiene tentáculos en todas partes, en la industria, en la agricultura, en la guerra, en los gobiernos, en el desarrollo industrial, en la justicia, en los medios de comunicación, en el manejo de los recursos. Sin embargo, pues bueno, este sistema está entrando en una crisis que incluso hay autores como el propio Enrique Dussel ya incluso hablan de una crisis post-apocalíptica en el sentido de que ya estamos cayendo en una cuestión meramente depredante, ¿no? Y sobre todo hay que entender que este sistema también es ecocida, es decir, explota la naturaleza y la explotación de esta naturaleza, desgraciadamente, pues no tiene una retribución, sino que se destruye, se depreda y se va generando pues una modificación a los ecosistemas, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos esta categoría, pues nos damos cuenta que las matrices epistémicas desde las cuales se fundamenta la matemática occidental es lineal, jerárquica y vertical. Entonces, podemos observar que todo parte de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza que es la que nos dota de los recursos, los fenómenos y en este caso, pues la posibilidad de entender el mundo, ¿no? Cuando la naturaleza se estudia y se comprende desde el punto de vista occidental, se genera una ciencia. Cuando la ciencia tiene dominación sobre los fenómenos, se puede comercializar y se puede generar Fisura Peña, en la semana de la fiesta de la abuela Carvajal. En este caso, pues, tecnología. Y ahí la tecnología a partir de una perspectiva incluso muy borgiana, desde las podemos 15 horas. Armandito Santillán, Mariela Carvajal, Salitral. Perdón, profe Omar, un segundito. Sí, claro. Disculpe. Guitarras, Choque. Jorge Luis Carvajal y muchos artistas más. Choque. Por favor. Choque, el audio. Choque Nieva. Gracias.
Disculpe, profe, continúe. Gracias, Francisco. Entonces comentamos que cuando la ciencia logra comprender los fenómenos naturales y los logra dominar, y ese es un pensamiento sumamente positivista, se va creando la tecnología, ¿no? Cuando la tecnología, digamos, se puede reconvertir, vender o comercializar, pues obviamente también va generando una economía. Pero si nosotros observamos la cadena o la secuencia, es una secuencia lineal, vertical, donde desgraciadamente la naturaleza es la que termina pagando esa parte, ¿no? No hay un regreso hacia la naturaleza, y ese es el objetivo. ¿Por qué se enseña matemáticas en las escuelas? Pues simplemente para que los países, a partir del mito de progresismo, pues se pueda tener una economía, ¿no? Porque hay que entender que en la lógica del sistema mundo, los capitales se imponen a las lógicas de otro índole. Y esto es un factor recurrente dentro de todas las dimensiones del propio sistema mundo. Incluso hoy en la actualidad ya hay conceptos emergentes que vemos que la economía se sigue imponiendo a las lógicas, ¿no? Entonces, una, digamos, como posibilidad de rescate que ha surgido del propio sistema capitalista, pues es la que se ha llamado la economía verde, que es un enfoque económico que busca promover un crecimiento sostenible y la protección del medio ambiente. Eso es lo que se dice en el discurso, pero ya en la realidad vemos que esto no es cierto, o sea, hay una destrucción y una depredación de la naturaleza. Esta idea de la economía verde se basa en que la actividad económica debe ser compatible con la conservación de los recursos y la reducción de los impactos negativos del planeta, pero no es lo mismo, eso ya en los hechos es falso, ¿no? Y el objetivo es lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Y nosotros lo podemos ver, ¿no? Al menos en México podemos observar cómo bosques maderables son talados y no se reforesta, y situaciones de ese tipo, ¿no? Ecosistemas se están depredando, se están destruyendo, y desgraciadamente pues vemos cómo la lógica del capital se impone ante la lógica del mundo, ¿no? De la naturaleza. Entonces hay que entender que, bueno, dentro de esto, ¿por qué se ve como una falsedad? Porque el sistema mundo en el cual está versado la versión del del propio mundo, pues es ecocida, es decir, destruye la naturaleza, y en aras del progresismo, pues se depredan todos los recursos naturales, la extracción de petróleo, la minería, este, la devastación de ecosistemas, pues lo estamos viendo. Desgraciadamente, hay que entender que los límites planetarios son finitos. Es eso, solamente tenemos un mundo, solamente tenemos un planeta, y pues tenemos que preservarlo. Entonces sí se da el surgimiento de la economía verde, pero volvemos a lo mismo, son las lógicas del sistema capitalista tratando de recuperar la naturaleza. Sin embargo, vemos que ya en los hechos es falso. No existe en este caso a futuro y mediano plazo pues una posibilidad u horizonte de vida, y vemos que el capital se sigue imponiendo, en este caso, a la naturaleza. Y el sistema educativo, llámese de cualquier país, pues obviamente va superando o va teniendo estas lógicas capitalistas, ¿no? De hecho, incluso el modelo de fábrica se impone a las lógicas pedagógicas, y aquí podemos verlo a través de esta caricatura, ¿no? Mini fábricas que no son otra cosa más que escuelas, y cómo los insumos o el recurso humano, que es lo que ellos le llaman, o capital humano, pues se va moldeando a la lógica de este modelo, ¿no? Y también hay que hacerlo patente. Dentro del proceso, pues también gente o personas van quedando rezagadas, ¿no? Del propio sistema educativo. Entonces, pues podemos ver lo de las etapas infantiles, la escuela básica, media, lo que vendría siendo el nivel medio superior, y finalmente hasta llegar a la universidad. Pero son modelos o lógicas que se van imponiendo en este sentido, ¿no? Entonces aquí lo que se trata de hacer es, bueno, esto comentarlo para ver desde dónde estamos partiendo. Y en este sentido, pues bueno, la resistencia epistémica, pues la va ofreciendo a las propias comunidades indígenas, ¿no? Entonces es interesante cómo, a pesar de que se dieron procesos de colonización desde 1492 a este continente, pues han sido las propias comunidades indígenas quienes han ofrecido esta resistencia epistémica como resultado de una lucha genuina y legítima por no dejarse vencer en la imposición de ciertas
matrices epistémicas de conocimiento. Y en este sentido, pues hay que entender que el continente andino náhuatl, pues es el nombre que le da la gente a esta tierra antes de la llegada de los europeos. Hay que entender que es una nación continental y que en este caso comparten rasgos culturales, solamente por poner en el caso de las matemáticas, pues un sistema calendárico perfecto, y en este caso, pues un sistema de numeración base 20, el cual pues ya se ha ido demostrando, ¿no? Incluso ya las correlaciones arqueastronómicas entre ciudades del cono sur con el continente anáhuac, pues se van dando, ¿no? En el caso de Teotihuacán, Monte Albán, Xochicalco, con ciudades como Tiahuanaco o incluso el propio Caral, que es una de las más antiguas del continente, ¿no? Entonces, vamos viendo que en este caso también hay una matriz de conocimiento que comparten todos los pueblos del continente andino anáhuac, y que obviamente pues es parte de lo que también nosotros estamos rescatando aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay que entender que la educación antes de la llegada de la invasión europea, pues estaba relacionada a la ciencia y la religión, es decir, eran parte de una misma matriz filosófica de conocimiento. Sobre todo estaba pensada en obtener, en este caso, a la materia astronómica, y en este caso, pues, digamos que el genuino conocimiento matemático tenía que ver, pues, precisamente con la comprensión de los ciclos naturales. Entonces se hablaba en este caso de los elementos que contenía la Tierra, como la germinación, el crecimiento, la vida, el movimiento de los fenómenos, obviamente incluso mentales también se hablaba ahí, y que no solamente sirvieron aquellas naciones, como la firma Clavijero, rescatado por el doctor Ignacio Romero Vargas, que en este caso, pues la tradición, las pinturas, los cantores, era para perpetuar la memoria de los sucesos, sino también antiguamente de hilos de diversos colores. Obviamente estos colores eran atados, que en este caso los hermanos del Perú les llamaban quipus, y que en este caso los mexicanos pues llamaban nepohualcinci, que era un instrumento para llevar las cuentas. Vemos cómo el conocimiento era un conglomerado de ideas que todas tenían armonía y relación entre sí. Caso contrario a la escuela actual, ¿no? Donde se ven las materias fragmentadas, se ven por separado y que pareciera que no tuvieran conexión, ¿no? Como que nada más lo de matemáticas se relaciona con matemáticas, lo de la lengua solamente con lo de lengua, lo de ciencias con ciencias, y no hubiera como que una conexión entre estos saberes. Entonces, parte de la religión, pues no obedecía en Europa contra ideas, o en este caso, ergotismos o torturas mentales, sino que permitía que su estricto, digamos, contenido, pues estaba a dar una conciencia social, ¿no? Es decir, dar una concepción hipotética de la vida con una actitud ética correspondiente y apegarse a los descubrimientos científicos de ese momento y fomentarlos, y finalmente estructurar una sociedad de acuerdo con sus propias convicciones y provecho propio. Ajá. Esto lo comenta el doctor Ignacio Romero Vargas en su libro Los gobiernos socialistas de la náhuatl. Y hay que entender que sí había una estructura social bastante establecida, y la cual permitía que estas sociedades antiguas pues pudieran tener un desarrollo pues cultural, histórico y social. Entonces, si nosotros nos vamos viendo en estas latitudes y en estos paralelismos, pues ahí podemos ver que todo el continente anáhuac, que es decir, el Tehuantinsuyo más el continente anáhuac, pues en este caso son dos matrices de conocimiento que se van hermanando completamente, ¿no? Por un lado podemos ver en Tula Hidalgo un Atlante, mientras que hay en Tiahuanaco, Bolivia, pues una, digamos, figura similar, ¿no? Que hace referencia pues a estos atlantes. Por ejemplo, en el caso de Mitla, donde tenemos estas grecas escalonadas, que es la cruz de Quetzalcóatl, mientras que Bolivia pues nos ofrece la cruz chacana, que son simbolismos de toda una filosofía de vida. Entonces podemos decir abiertamente que en este sentido compartimos matrices epistémicas comunes en todo el continente andino náhuatl, y recuperando las ideas del doctor Guillermo Marín, pues hablamos de una diversidad en la unidad, es decir, diferentes pueblos en diferentes latitudes geográficas, pero que todos comparten una misma unidad filosófica y epistémica. Y en este sentido, esa es una categoría que publiqué en el año 2022, la cosmología corpopolítica del conocimiento. No es otra cosa más que entender que todos los conocimientos
independientemente de su origen, tienen una ubicación cosmogónica, geopolítica, que se subsume a un cuerpo o una raza, y que obviamente a partir de ella podemos empezar a generar política entendida como posibilidad, ¿sale? No confundirla con lo que generalmente entendemos como política, al menos en América, ¿no? Y en este caso, pues también hay que entender que hay una posición espacio-tiempo que nos determina como parte de. Y básicamente, pues no es otra cosa más que la forma de ver el mundo a partir del conocimiento del cual nosotros tenemos. Y para ejemplos, pues hay un montón, ¿no? Entonces ya lo he comentado al menos desde el punto de vista de las matemáticas, en Anáhuac, el Nepohualcínsin, en el caso del Cono Sur, pues la Yupana, y vamos viendo, ¿no? Cómo toda la cosmovisión, el cuerpo racializado, las latitudes geográficas y la propia política del conocimiento como un rescate de estos saberes, pues va dando, digamos, sustento a esta categoría teórica, ¿no? Y hay que entender que pues a lo largo y ancho del continente pues han surgido propuestas. He de comentarles que, bueno, al menos yo en lo particular, junto con mi dualidad, pues tuvimos oportunidad de estar en un diplomado por parte de la Escuela de Gestión Pública del Estado Plurinacional de Bolivia, y como parte de las relaciones que tenemos en el partido político en el que militamos con el embajador de Bolivia aquí en México, pues la oportunidad de estar en un diplomado que dio el vicepresidente junto con toda una serie de ideólogos de allá de nuestro hermano país de Bolivia, y ellos proponen la geopolítica del vivir bien o el suma camaña como una posibilidad y un horizonte de vida precisamente que escapa a las lógicas impuestas por el capital, sino recuperando las matrices pues epistémicas de los pueblos quechas y aymaras, pues una posibilidad de horizonte de vida que está representado en la bandera huipala. La bandera huipala es una bandera de 7 colores, que son los 7 principios de la geopolítica del vivir bien, que nos da la posibilidad de ver un horizonte diferente de vida, ¿no? ¿Y en qué consiste la geopolítica del vivir bien? Pues básicamente en que el hombre no esté al centro del mundo o del sistema mundo, sino que sea la madre naturaleza la que esté ahí, ¿no? Entonces la geopolítica del vivir pone a Gea, Gaia, la Pachamama o la Madre Tierra y a las cosmovisiones de las sociedades ancestrales y milenarias como centro de la lectura política a nivel mundial. Es el cambio de eje de la lectura del sistema mundo basado en la ciencia, la filosofía y las epistemologías occidentales. Y aquí, bueno, entender que el antropocentrismo, visto desde 2 perspectivas, antropoceno y capitaloceno, se está llevando al planeta y a su destrucción catastrófica, y hacia un modo de pensar estratégico, pues surge la geopolítica del vivir bien, que está presente en los tiempos inmemoriales y que la idea, pues, que se puede aplicar a una escala mundial, pues constituye una alternativa para salvar al planeta de este desastre que se está generando a partir del sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, pues lo que entendemos es que todos los pueblos y todas las naciones alrededor del mundo, pues comparten matrices filosóficas, epistémicas y sobre todo de cosmovisión. Incluso en la cosmovisión, si nosotros tenemos la posibilidad de ver las cosmovisiones de nuestros diferentes pueblos, pues vamos a encontrar en este caso ciertas similitudes, ¿no? Entonces, así como del Cono Sur, pues hay pues esta propuesta, y que hay que entender que en esta diversidad cultural, bueno, yo aquí rescato México, porque México es uno de los países que tiene mucha cultura, mucha diversidad cultural, incluso de conocimientos, pues estamos hablando de 68 lenguas en más de 192 etnias a lo largo y ancho del país. Entonces imagínense cuánta diversidad cultural y epistémica tenemos, ¿no? Y así como México, pues todos nuestros países latinoamericanos manteniendo pues estas posibilidades del rescate, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que se propone pues es la construcción de un mundo posible donde quepan todos los mundos, ¿no? Y la sociología de las ausencias, pues no es otra, perdón, la sociología de los otros, pues también es igual una propuesta que surge desde Oaxaca, México, donde, digamos, se fundamenta en tres perspectivas. Primero, una mentalidad colectivista, una forma de organización en la cual hablamos del ejercicio del poder, la defensa del territorio, el trabajo comunitario tequio, la fiesta y la milpa, y todo eso comparte un espacio, un tiempo y un territorio.
¿sí? Entonces también, así como el buen vivir desde el cono sur se plantea como una posibilidad, pues bueno, la flor de la comunalidad, que es una propuesta que surge en Oaxaca, y entendido Oaxaca como la última reserva espiritual de la náhuatl y la ciudad de la resistencia, pues tenemos aquí en este caso pues la flor de la comunalidad. Básicamente los autores que plantean esta parte, pues el primero de ellos es Floriberto Díaz, quien lleva la noción de la comunalidad, elevándola a grado de categoría epistémica y da los elementos como la tierra, es decir, como la madre tierra, el consenso de la asamblea para la toma de decisiones, una forma de gobierno diferente a la democracia que se ha impuesto desde la visión occidental, el servicio gratuito como ejercicio de esta autoridad, el trabajo colectivo como acto de recreación, y los ritos, y en este caso y ceremonias, como una expresión del don comunal, ¿no? Entonces él habla de una asamblea al centro y él es parte de lo que trabaja nuestra comunalidad. Por otro lado, Jaime Martínez Luna plantea que la comunalidad es nuestra forma de pensar y se origina en la historia del despojo, y en este caso hay una obligada relación que se tiene que mantener con el territorio. La explotación voraz de la tierra pues, también es parte de la consecuencia de esta categoría, y obviamente pues existe también una defensa del propio territorio. Es decir, la comunalidad también es fruto de la resistencia a esta historia colonial, y él plantea la compartencia y la oralidad como parte de la reproducción de los principios de la propia comunalidad o los principios comunitarios, y designa como una fórmula de la resistencia. Y otro de los autores que, bueno, que plantea es Juan José Rendón Monzón, quien expresa a partir de esta imagen, pues todo lo que es la flor de la comunalidad, ¿no? Entonces, al centro, la flor, que se recupera como parte de la milpa o el maíz, en este caso como una semilla sagrada de la alimentación, y que obviamente pues las siguientes son los pétalos, que son los elementos culturales, la lengua, el sistema normativo visto desde la perspectiva de la asamblea como un consenso, los valores, la educación, la espiritualidad. Digamos que es una expresión simbólica de la comunidad y exhibe lo que es la belleza y características de la comunalidad. Indica que aunque es en este caso un aspecto silvestre, pues puede ser cultivada, enriquecida y protegida, reproduciendo para que se logre su mayor esplendor la comunalidad, y es el soporte, la resistencia que tiene sentido para la vida y la liberación. Entonces ahí podemos ver cómo la flor de la comunalidad también es otro símbolo que surge, y que en este caso, pues bueno, todas estas ideas, pues bueno, ya también en su momento Benjamín Maldonado, pues plantea cómo se puede ir recuperando, ¿no? Entonces, en su tesis doctoral, la comunalidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, se abre como una nueva posibilidad, en este caso desde el contexto, y que fue definida en este caso en el año 2010 en la Universidad de Leiden y se publica en el año 2011. Y en tiempos más recientes ha permanecido más desarrollada por Jaime Martínez Luna y ha intercambiado las ideas de organización, actividades políticas, académicas, de formación docentes. En algunos casos, con personajes como Arturo Guerrero, Gustavo Esteva y otros, comenzaron hacia abril del 2012 un espacio de reflexión sobre la comunalidad, y obviamente pues ya la Academia de la Comunidad, que finalmente se cristaliza con la famosa Universidad de la Comunalidad en Oaxaca, que es una de las que va, digamos, dando estas matrices epistémicas como posibilidad de entender no solamente la vida, sino un horizonte. Entonces, en ese sentido, pues bueno, todos estos ideólogos eh, pues han dado, ¿no?, posibilidad. Y hay que entender que la flor de la comunalidad, pues no es una imagen genérica, ¿no?, sino que es una raíz que expresa simbólicamente a esta comunidad, es un soporte a la resistencia, y esta resistencia solo tiene sentido para dar vida a la liberación o propiamente a la comunalidad. Y la comunalidad permite tener los pies en dos mundos posibles, es decir, ser parte del sistema, pero sin dejar de lado la territorialidad. Entonces, si podemos ver en este sentido, desde Anáhuac con la flor de la comunalidad, y en este caso desde el sur con las ideas del Suma Camaña o el vivir bien y la geopolítica del vivir bien, pues vamos teniendo en cuenta que nos vamos hermanando también en estas matrices epistémicas. Entonces ahí podemos ver cómo el águila, el quetzal y el cóndor pues se van hermanando para tener la posibilidad de seguir aportando, ¿no?, estas ideas, y finalmente pues recaer a lo que es el cosmobiocentrismo, entendido como una posibilidad de poner la naturaleza al centro
y en este caso plantearlo como una posibilidad de vida y pues un horizonte, ¿no?, de futuro, para que precisamente pues tengamos un porvenir, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. ¿Mm? Y todas estas ideas recaen pues ya propiamente en lo que tiene que ver en la idea y la propuesta desde la cual estamos planteando una posibilidad, es decir, que la educación se transforme para que precisamente podamos nosotros recuperar las matrices de nuestros pueblos milenarios y ancestrales como una posibilidad de eso enseñarlo a nuestras generaciones y obviamente pues eso nos dé una posibilidad, una ruta, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, se recuperan los dos instrumentos ancestrales matemáticos, por un lado la yupana en el cono sur y el Nepohualcincincinni en nuestro continente anáhuac. Y para ello, pues bueno, nos referimos a la obra del ilustre Felipe Guamán Poma de Ayala como un cronista del virreinato del Perú, en el cual en su obra pues rescata, ¿no?, la vida cotidiana sobre todo de los pueblos, y la idea, bueno, de esta obra era que se le diera a conocer al rey de España como una posibilidad, pues de dar cuenta, ¿no?, de cómo se estaba haciendo el maltrato a las comunidades. Sin embargo, dentro de esta obra, pues nosotros recuperamos una litografía, la cual podemos ver aquí. Pueden observar en este caso bueno, al menos acá en Anáhuac le llamamos tonalpouque, que es un contador sosteniendo un quipu, que no es otra cosa más que un lazo con diferentes nudos, y vemos en este caso pues una yupana, ¿no? Entonces estos son los instrumentos matemáticos de la cultura inca que permiten también en este aspecto en poder enseñar las matemáticas. Y básicamente pues aquí lo que planteamos es la posibilidad de esto recuperarlo como una posibilidad de enseñanza. Es decir, que el problema de la enseñanza de las matemáticas no radica en las matemáticas en sí mismas, sino en la forma y la lógica desde la cual se enseña. Esa al menos es la hipótesis de trabajo que he venido realizando durante este tiempo, y al menos con mucha humildad de rigor puedo decir que es base, ¿no?, para entender por qué nuestros niños y adolescentes tienen un miedo y una aberración a las matemáticas. Cuando uno ya en la práctica les enseña desde esta perspectiva y que hay una historia de las matemáticas, la misma forma de percepción de la materia y del conocimiento cambia en ellas. Entonces, es parte de la propuesta, pero siempre visto desde las lógicas de cosmocentrismo. Y en ese sentido, pues bueno, yo recupero una categoría de mis maestros, Carlos Carrillo y Sara Ruiz, que de hecho pudieron estar el día de ayer con ustedes, sobre la cosmomatemática, que es una ciencia que se ha experimentado desde hace miles de años, al menos en este continente, y esta práctica se ha realizado entre hombres y mujeres a través de muchas generaciones. Así las abuelas y los abuelos lograron observar, entender y comprender y codificar el movimiento, la materia y la energía en el tiempo y espacio. Entonces vemos que también hay una serie de simbolismos alrededor de estas matemáticas, pero que parten de matrices filosóficas muy diferentes. Incluso podemos hablar de una matemática sagrada con la posibilidad de recuperar pues estos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces parte de lo que se ha ido desarrollando, y si nosotros logramos recuperar esas esencias y esas raíces, podemos darle un nuevo giro, porque aquí la matemática se trata de entender la naturaleza para coexistir con ella, no para sabotearla, destruirla y generar en ese falso mito del progreso, pues una tecnología, ¿no? Porque incluso, bueno, nuestros países como eh, parte de los territorios y gobiernos, pues tienen libertad de generar tecnología. Sin embargo, pues en este sistema mundo, desgraciadamente, a veces no se le permite, ¿no? Y hay que entender que, bueno, al menos en el continente, y bueno, aquí yo recupero dos ideas. Las culturas de Anáhuac pues usaron esta base 20, ¿no? Por un lado los mayas, si ustedes observan un sistema numérico bastante abstracto, bastante concreto, y que en los hechos también ha demostrado que ayuda a los niños y adolescentes a acercarse a estas ideas matemáticas. Incluso, por ejemplo, hay experiencias, al menos en Chiapas, en Yucatán, con el doctor Fernando Magaña, con las matemáticas mayas, pues han dado cuenta de ello. Incluso ya países como El Salvador
también han incluido las matemáticas mayas como parte de su currículo y han encontrado que efectivamente les ha ayudado a los jóvenes y a los niños poder desarrollar pues, todas estas ideas matemáticas. Por otro lado, pues tenemos el sistema azteco mexica, que es más simbólico, más pictórico, pero que también comparte pues ciertas raíces, ¿no? Podemos ver que tienen elementos similares a los de los mayas, a este sistema de puntos y rayas, y que bueno, hay una correlación, ¿no? Entre ambos sistemas numéricos matemáticos y que habla, ¿no? De una forma, idea diferente, porque incluso ya desde la base podemos ver la correlación, ¿no? Mientras para el sistema occidental sigue siendo el 10, una base incompleta, pues para las culturas o los pueblos del continente andino náhuatl, pues sigue siendo la base 20, ¿no? Como una forma de completitud. Entonces vamos viendo cómo estos elementos, pues los vamos ahí recuperando, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que entender que las matemáticas son diferentes. Las matemáticas, o bueno, al menos la matemática que teníamos en este continente, pues fue sustituida por la importada de Europa, pero hoy sabemos que la nuestra era infinitamente superior, dado que solo utiliza bolitas y palitos, puntos y rayas, para representar cualquier cantidad o número, ya sea un positivo o negativo. Ahí podemos ver que no solamente es el sistema cuantitativo, sino hay dos posibilidades, cuantitativo y en este caso el cualitativo. Y entonces, pues lo que se plantea es que hay que retomar el conocimiento que sirva de plataforma para que en nuestras escuelas se dé la búsqueda de soluciones a problemáticas de la apropiación de saberes, significados, conocimientos matemáticos, y que en este caso los sabios Powamatinis mexicas sintetizaron en esta ciencia matemática de la náhuatl, cuya matriz nombraron Nepohualcinsin. ¿Y qué es el Nepohualcinsin? Pues no es otra cosa más que nuestro instrumento de cálculo ancestral, que parte de muchos conceptos filosóficos y que es la síntesis matemática, pues de todo este conocimiento naturalista, ¿no? Entonces podemos ver que su construcción se basa en 91 maíces, entendido el maíz como una semilla emblemática que es la base al menos de nuestra alimentación, y que bueno, si nosotros revisamos toda la matemática que hay alrededor de ella, pues vemos que 91 días son las estaciones, o 91 días es el número de días que transcurren durante una estación del año. Cuando tenemos dos cuentas de 91, nos da 182, que corresponde a la siembra del propio maíz. 91 por 3 nos da 273 días, que son el número de días de la gestación humana. Y finalmente 91 por 4, que nos da 364 días como parte de un ciclo astronómico lunar. Este ciclo astronómico se da a partir de la cuenta de 52 años, que se da en la conjunción de dos movimientos básicos, el calendario lunar de 260 días y el solar, perdón, de 365 días, dándonos un total de 18.980 días que se pueden sintetizar en la representación de 3 y 4. De igual manera, así como en el continente andino existieron códices, pues podemos ver que en este caso los códices están representados también en este instrumento ancestral. Si ustedes observan esta interpretación, que es una interpretación que hemos igual estado construyendo y discutiendo al interior del grupo, con con el maestro Carlos y la maestra Sara, pues podemos ver que 13 y 7 en esta distribución como están representados, pues también nos representan a los símbolos del Tonalpohualli, que en este caso son 20 glifos, los cuales ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, ¿no? De igual manera, si nosotros observamos la distribución 13 y 4 en la parte inferior, observamos que en la cuenta del calendario, al menos Anahuaca, existían 4 tlalpilis, que en este caso corresponden a Tochtli, que es conejo, Acat, que son el carrizo, Tecpat, que es el cuchillo pedernal, y Calio, que es la casa. Entonces, si ustedes multiplican las 13 columnas que corresponden al Nepohualcinsi por estos 4 cargadores, o tlalpilis, pues también nos da una conjunción de 52 años. Entonces vemos que las matemáticas también están relacionadas precisamente a esta cuenta del tiempo, y así como esta interpretación, pues obviamente cada una de ellas pues va representando estas posibilidades de ir haciendo la cuenta, ¿no? Entonces cuando tú a los jóvenes les enseñas matemáticas desde esta perspectiva, pues ya les rompes, no toda una lógica de entender que 2 más 2 es 4, sino aquí es 2 más 2 es 4, pero porque corresponde a una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces 2 más 2 es 4, pero porque es un desdoblamiento de las dualidades,
y obviamente 4 pues representa los 4 rumbos o los 4, pues en este caso 4 coordenadas geográficas, ¿no? Para entender que el pensamiento, no solamente geométrico, sino matemático, pues está basado también en la geometría, ¿no? Entonces, en este sentido, el Nepohualcínci también se convierte en un códice, porque dependiendo de la forma en cómo tú lo lees, pues es la forma en cómo también te va respondiendo a esta matemática, ¿no? Y en este sentido, pues también podemos ver que en los códices, es decir, los antiguos libros de nuestros pueblos, pues se daba en este caso la representación, ¿no? Entonces podemos ver aquí que los ciclos de 360 y 260 días están representados en el Códice Laúd y en el Ferjebare Maya. Entonces podemos ver que también la dualidad Tlaloc, en su advocación en el regente del ciclo solar, o Xupowali, da los 360 días, es decir, 18 por 20, mientras que la segunda imagen, en la inferior, se aprecia Tezcatlipoca, en este caso como su tonal, que representa la conjunción de 13 y 20. En el calendario anual de los 360 días se tiene como el eje el Sol, y en el calendario ritual de los 260 días se tiene como eje la dualidad hombre-mujer. 260 días es la duración de la órbita del ser humano que se ha transformado en astro, y en este caso se integra al mundo. Es decir, estamos viendo la perspectiva desde las cuales pues nosotros podemos recuperar todo este conocimiento matemático que también tiene que ver con la interpretación pues de estos códices, ¿no? Entonces tiene que ver con estas posibilidades. Y ya para ir cerrando esta presentación, pues bueno, ¿qué es lo que se plantea desde las matemáticas ancestrales? Pues que buscan fundarse desde otras matrices filosóficas y epistémicas. La idea es romper con el sistema mundo para no convertirlo en capitales dominando la naturaleza, sino comprender los ciclos naturales para coexistir con la naturaleza. Se trata en este caso, pues, de esta coexistencia a partir de la comprensión, y obviamente, pues en el futuro, las personas que tengan tierra, agua y comida, pues son aquellos que tendrán cierta riqueza, pero una riqueza, digamos, que va más allá del propio capital. Ajá. Y se pretende, pues en este sentido, tener un nuevo horizonte de vida a partir de los planteamientos de estas matemáticas ancestrales como una posibilidad de educar a las presentes y futuras generaciones como un horizonte de vida, como un horizonte de vida a mediano y largo plazo, y que en este sentido, pues bueno, generar un sistema mundo no lineal, sino circular, donde el tequio o la guesa, que en este caso es lo que uno aporta desde lo individual a lo colectivo, vaya generando comunalidad, la madre tierra también sea un componente importante, los calendarios y la cuenta del tiempo permitan entender que las matemáticas ancestrales pues nos permiten regresar a la naturaleza como una parte de coexistencia, y de igual manera pues nosotros en este sentido verlo como una posibilidad de educación, no solamente en ese tiempo presente, sino en un tiempo futuro, porque de lo contrario, si no empezamos a hacer cambios profundos, pues sí estamos condenados a perecer como humanidad, y que desde nuestras propias cosmovisiones, pues los abuelos lo dejaron representado en estas, pues en estas leyendas, ¿no? Por ejemplo, en el mito de los soles, pues antes de llegar a esta humanidad, existieron 4 anteriores. Entonces, son mensajes, son advertencias que tenemos que hacer caso, porque si no, de lo contrario, pues estamos condenados a perecer. Y pues bueno, nada más aquí un poquito mis referencias bibliográficas, y con esto pues yo estaría terminando mi intervención y mi presentación. Muchísimas gracias. Tlatzocamati Miyak. Bueno, Omar, la verdad que nos han bombardeado con una maquinaria de información excelente, excelente. Eh, Muy buena ponencia, muy buena, realmente. A ver, Juan quiere decir. Adelante, Juancito. Que has levantado la mano, Juan, tenés que desmutearte. Ahí está. Buenos días para todos. La verdad que nos trajo una enseñanza espectacular desde allí, desde México. Agradecido por la gran enseñanza que está dando
a todos, ¿sí? Lo mismo Manieta, que la veo que está conectada también, que pude escuchar parte, porque bueno, recién me levantaba por el tema laboral mío, pero lo importante es darle las felicitaciones a cada uno de los que están. La verdad que ha traído un material maravilloso para disertar y para comentarnos en todo este trabajo que se ha tomado para darnos a conocer y nosotros aprender día a día de cada uno de ellos. Felicitaciones a todos. Muy bien, muchas gracias. Yola, ¿puede ser? ¿Ha levantado la mano? Yola Papalotzin. Parece que no. ¿Se salió? Bien, hasta que vuelva. Ahí ha vuelto. Me había sido mi amiga Yolanda. Adelante, Yolanda, no sé si querías hablar. No se te escucha, Yolanda. Mm, Ahora se ha congelado, Yolanda. Andaba con problemas la computadora, Yolanda, eso me estaba transmitiendo. Esperemos que pueda dar su ponencia hoy día, si no, la tendríamos que pasar para la tarde. Hasta que vuelva Yolanda, que yo creo que Olga le vas a tener que decir que cambie de computadora, porque se ve que no le anda bien. A ver ahí. ¿Me escuchan? Ahora un poquito, pero se ve que se entrecorta y por ahí te congelas. Vas a tener que buscarte una compi, Yolanda, para... Mm, Está bastante floja esa conexión. Y va a tener que buscarse una computadora para... La podemos trasladar para la tarde, porque no creo que pueda, así en estas condiciones, dar su ponencia. Va a sufrir mucho Yolanda con ese compi. Bueno, Omar, hasta que Yolanda solucione sus problemas técnicos, vos sabés que yo soy un gran admirador y seguidor de los filósofos americanos decoloniales, entre esos Enrique Dussel, al cual has citado. Creo que una de las obras más importantes e interesantes que hay sobre el eurocentrismo y la descolonización, ¿no? También, no sé si lo has leído a Aníbal Quijano y a Walter Miñolo, pero de ahí se suman alrededor de 50 filósofos, ¿sí?, que trabajan sobre este tema. Lo que me gustó mucho de tu propuesta es que das una, porque todos estos filósofos en definitiva son grandes críticos del eurocentrismo, ¿no? Pero no dan una salida, digamos. Eh, y este tema de la eh, comunalidad, así la comunalidad, me parece excelente, excelente, porque es la salida, es la respuesta a cómo salimos de esto. Porque sí, está bien como punto de partida entender, ¿no es cierto?, el sistema mundo que se está dando y cómo ese sistema mundo nos está llevando a la perdición, pero también hay que ver qué proponemos, ¿sí?, como movimiento. Y me gustaría muchísimo que nos ayudes con este tema, porque justamente en este congreso lo que pretendemos es dar una conclusión, una respuesta y una especie de mensaje,
¿sí? Porque no muchos, fíjate que no muchos trabajan esta cuestión, ¿sí? Y más desde esta visión, ¿no? De decir, bueno, hagamos un análisis del sistema y demos una propuesta de solución. Al margen, por supuesto, de la defensa del medio ambiente, la defensa de la tierra. Vos hablabas de cómo están sufriendo los defensores del ecosistema, ¿no? Yo te cuento, hice un trabajo hace poco para, hay una comisión internacional sobre medio ambiente y a mí me pareció conveniente hacer una ponencia sobre el doble discurso moral, ¿no? del sistema mundo, pero también denunciar a la ONU y a la UNESCO, ¿no es cierto?, que no hacen nada, o sea, se limitan solamente a elevar informes de la cantidad de gente que es asesinada por defender la tierra, ¿no? Vos sabés que trabajé en una investigación de cuántas personas fueron por sicarios, ¿no? De empresas mineras, de empresas forestales, que son asesinadas, ¿no? Y la ONU se limita solamente a elevar esos registros, a informarlos, pero no a hacer nada, o sea, no actuar en consecuencia, ¿no? Y esto es, te das cuenta ahí que la UNESCO y la ONU son parte del sistema mundial. No son otra cosa más. Así es. Ay, Yolanda, la siento. Yolanda. Sí, aquí estoy, pero no sé cómo activarme. Ya estoy. Lo que pasa es que mi computadora me falló muchísimo, o es la red, pero me saca cada que activo el micrófono o la cámara, me saca la red. Y pues bueno, yo sí quería mencionar una felicitación para Omar Busio por esa ponencia tan maravillosa, por la genialidad que tiene para percibir la globalidad del mundo, pero sobre todo por la sencillez con que nos comparte su propia reflexión o el propio conocimiento que él percibe. Pero además también quería ver qué iba a pasar con mi computadora, porque desde ayer me está fallando. Y bueno, ahorita estoy con el celular, espero poder tener la participación a continuación, que creo que va a ser la mía, pero sí. te envié, José de Guardia, te envié mi ponencia a tu correo hace 2 horas más o menos, por si tenía problemas. Sí. Perfecto. De todas maneras, por cualquier cosa, Yolanda, no sé, que yo había dejado siempre, dejo un comodín, digamos así, a la tarde, ¿sí? Yo había puesto de arrancar a las 18 horas Argentina, ¿sí? Sería una cosa así como son 3 horas de diferencia, ¿no es cierto? Sería a las 15 horas México, ¿sí? Poner el caso que ahora no puedas dar tu ponencia o algún problema, la damos a la tarde, si vos quieres. Pero de todas maneras estoy viendo que estás funcionando bien, ¿sí? Entonces no vas a tener drama. Lo que sí les pido, y a Omar, fundamentalmente, que me acompañe esta tarde, ¿sí? Mi ponencia, que justamente dejo un tiempito para poder dar una conclusión, y me gustaría mucho que me ayudes en esa conclusión. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, antes de arrancar con la última ponencia, entonces, me gustaría si alguien quiere hacerle una pregunta a Omar. ¿Sí? Ahí está, vamos a cerrar ahí. Omar, no sé si quieres cerrar entonces ponencia, sí, dar un cierre. Sí, muchas gracias, pues agradezco los comentarios y pues bueno, es parte del poder compartir con ustedes un poquito de lo que se ha ido trabajando y proponiendo, y bueno, a partir de la idea de la geopolítica del vivir bien y de la flor de la comunalidad, pues ahora se trata de cambiar también el discurso y la praxis pedagógica. Y bueno, al menos si ustedes recuerdan la vuelta pasada cuando estuvimos allá en Varadero,
en el encuentro igual de folclore, pues Sí. ya se mostraban algunos proyectos. Entonces ahora la propuesta pedagógica se trata de hacer proyectos comunales en el cual ahora sea la comunidad la que esté al centro y a partir desde lo educativo y pedagógico, pues impactar de manera positiva en las comunidades. Entonces, al menos en la comunidad donde tengo oportunidad de desarrollar mi práctica, pues la idea es eso, ¿no? Influir en los jóvenes para que tengan otro horizonte de vida, que tengan otra posibilidad del rescate a partir de la lengua, de la cultura, de las matemáticas ancestrales, pues ir planteando todas esas posibilidades y pues incluso no estábamos tan alejados, porque igual con la reciente ya esta reforma de los planes y programas que al menos se ha dado en México, se están recuperando estas ideas, ¿no? Cómo la comunidad puede estar al centro para que a partir de los proyectos pedagógicos que se puedan hacer al interior de los espacios, pues podamos, digamos, impactar de manera positiva a las comunidades y pues obviamente pues esto sea una posibilidad. Al final, el camino se trata de dejar semillas que florezcan, pero en ese florecer pues tengamos un horizonte de vida para todos. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir haciendo lo propio y pues tenemos que hacer el rescate nosotros mismos, de tomar la responsabilidad en nuestras manos y a partir de ahí pues avanzar, ¿no? Y claro que sí, maestro, cuente con un servidor para en la tarde para estar en esa conclusión. Y pues bueno, yo espero que sigamos compartiendo nuevamente espacio y pues también dar a conocer pues estos proyectos y estas ideas que se han ido trabajando a lo largo del tiempo y bueno, al menos comentarles que yo en lo particular estoy muy emocionado y muy entusiasta porque ya a partir de la nueva propuesta que se da con la reforma al menos educativa aquí en México, pues se nos está dando la posibilidad a los maestros de hacer las cosas diferentes y en ese hacer las cosas diferentes, pues plantear todos estos proyectos pedagógicos. Entonces, es una ruta, es una posibilidad y pues bueno, en el compartir está la construcción. Muchas gracias. Eh,